Iniciamos el primer bloque de Legítima Defensa con la puesta a punto. Te recuerdo utilizar el hashtag Legítima Defensa si logramos, a ver si logramos ser por séptima vez consecutiva tendencia. También te recuerdo que podés hacerte socio de la comunidad de Caras y Caretas, que es lo que ayuda a financiar el programa. Es muy fácil. En carasycaretas.com.uy/socios, ahí hay diferentes opciones que esperemos que se ajusten a tus posibilidades, pero además, a partir de hoy también lo podés hacer a través de un WhatsApp, un número que te vas a ver en pantalla. Ahí mandás un mensaje diciéndote que querés hacerte socio y se van a comunicar contigo y te van a orientar para que sea más sencillo. Bienvenida Soledad Platero, bienvenido Víctor Hugo Popi Avelando. Vamos a analizar en la puesta a punto diversos acontecimientos, empezando por un acontecimiento definitorio de esta semana, que fue la aprobación, culminando el trámite de la vuelta al Senado de la Ley de Urgente Consideración, que ya está siendo promulgada por el presidente de la República. ¿Qué podemos esperar ahora a partir de la aprobación de esta ley? Sobre todo, ¿cuáles pueden ser las reacciones de la oposición, ¿no? Porque la ley sufrió muchas modificaciones que hace que se haya desdibujado un poco, creo. No sé qué opinión tiene usted, la idea que había al principio de que quizá de la juntada de firmas para ir hacia su derogación. Víctor Hugo. Ahora, la ley se fue desgranando en el proceso parlamentario. Es decir, los aspectos más virulentos de la ley, de monopolización, de ANCAP, Antel y otros quedaron fuera. También el tema de las áreas protegidas. Ahora, lo que hizo el Frente Amplio, su estrategia, según dicen los propios, fue reducción de daños. Es decir, hacer que la ley hiciera el menos daño posible. Sin embargo, la ley tiene capítulos muy problemáticos, el de seguridad, por ejemplo, ¿no? Con la presunta legítima defensa de la policía. El tema de educación, donde cambia toda la gobernanza, ¿no? Los temas de inclusión financiera, los temas de colonización, donde se desafectan 100.000 hectáreas. Esos son los puntos más negativos. Cualitativamente quedaron puntos muy pesados en la ley de urgente consideración. Ahora, ¿cuál es el camino para el FA? Para la oposición. Digo para el FA, porque la otra parte de la supuesta oposición, que era el PERI, la votó en general a la ley. Y ahí va a haber, seguramente depende de cómo reaccionan las organizaciones sociales. Porque de los puntos más controvertidos, seguramente, y habrá que ver qué pasa con las agremiaciones, con FENAPES y con FUM, es el tema de los cambios en la educación, que son muy fuertes. La tesitura, yo hablé con algunos dirigentes frente amplistas, sostienen que generar los plebiscitos, que pueden ser sobre algunos artículos de la ley, está claro que con la ley en general no va a haber plebiscitos, sino sobre algunos artículos, que algunos pueden ser hasta inconstitucionales, sostienen en el FA, va a depender de cómo se planten las organizaciones sociales. Digo, y yo decía recién, el más problemático me parece que es aparte de la seguridad, es el del cambio de la gobernanza en la educación. Entonces, habrá que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo reaccionan, porque además volvimos a las clases presenciales, pero muy disminuido. Hay que ver cómo es la reacción de los sindicatos de la educación y si puede surgir algún otro artículo que pueda ser cuestionado por voluntad popular o no. Creo que no hay, por lo menos el Frente Amplio en esto no va a tomar la iniciativa, eso está claro. Va a tener que tomar el movimiento social, ¿no? Esa es la primera impresión que tengo. Soledad, ¿cómo estás visualizando esta aprobación? Que bueno, efectivamente el capítulo de educación es un capítulo muy complejo y además en un ámbito donde suele haber muchos conflictos. Digamos que el gobierno tiene el changüí que le da la pandemia y que no está restablecida las clases, pero imaginemos, o sea, si hiciéramos el esfuerzo de imaginar esto en un contexto, digamos, de normalidad escolar, liceal, universitaria, no sé si ya no tendríamos instalado un conflicto. El otro capítulo que es muy significativo es el tema de la seguridad pública, donde realmente se plantean cambios
una lógica represiva muy compleja. No sé, Soledad, ¿cómo es que estás viendo vos cuáles podrían ser las repercusiones en ese sentido del movimiento social o de la ciudadanía ante la aprobación de la ley, que ya es un hecho? Por el lado de lo que decía Poppy de la gobernanza de la educación, me parece que es bastante esperable que haya conflictos por ahí y que efectivamente los movimientos sociales empujen hacia tratar de dar vuelta a esa situación. Es bastante esperable que suceda. Generalmente, además, los sindicatos de la educación, tanto los sindicatos docentes como los estudiantiles, son muy activos, digamos. No andan esperando para reclamar Sí, cuando no le van a consideran... pedir permiso de Exacto, frente exactamente. Por el lado de la seguridad pública es un poco más difuso, porque ¿cuáles son las organizaciones, aparte de las organizaciones de derechos humanos, que podrían tomar para sí esos temas? Ahí habrá que ver hasta dónde la ciudadanía está dispuesta a acompañar las iniciativas para no quedar embretados efectivamente en una ley que es muy severa desde el punto de vista de las posibilidades represivas, ¿no? Para mí el asunto ese, que lo vamos a hablar después, más adelante en el programa, pero el asunto de la legítima defensa presunta que ya está instalado es una cosa muy grave. O sea, que por definición un disparo hecho por un policía sea siempre legítimo, por definición, porque el que disparó es un policía, que siempre se espere que eso en primera instancia es legítima defensa, me parece que es una cosa muy grave. Ya era grave la situación de violencia policial antes de todo esto, y creo que es esperable que empeore. En una semana donde además se produce el asesinato, la muerte de un joven en Jardines de Carrasco, por el cual fueron detenidos 2 policías que, bueno, están en libertad, pero en realidad la investigación sigue, ¿no? Dos policías que habrían intercambiado disparos, dicen ellos, pero no sé, hay que investigar. Dicen que hicieron disparos de advertencia. Pero le dieron en el cuello, ¿no? En el cuello, cuello, sí. A un chiquilín de 20 años. ¿no? Y el abogado dice, son inexpertos. Es muy grave eso. 2 policías inexpertos están armados haciendo una guardia y no tienen experiencia y disparan. O sea, la primera reacción es esa, disparan, salen a los tiros, yo qué sé. Es muy grave, ¿no? Se invierte la carga de la prueba, ¿no? Claro. Ahora es tenés que demostrar. Antes el policía tenía que demostrar que actuó correctamente. Exacto. Ahora vos tenés que demostrar que actuó incorrectamente. Que no actuó correctamente. Una cosa que les quería llamar la atención, con respecto, las 2 veces en los últimos años que hubo iniciativa constitucional para promover cambios en la legislación penal, recuerdo muy bien la baja de la edad de imputabilidad, que además tiene una respuesta de la historia hoy, ¿no? Porque ahora están cerrando los juzgados porque se ha reducido enormemente los delitos cometidos por menores. Digo porque en algún momento la iniciativa constitucional fue porque los delitos eran prácticamente obra de menores, cosa que la estadística demostraba que no. Y en los hechos, ahora los juzgados de esa órbita están como cerrando porque no tienen, digamos, demanda. Pero las 2 veces, tanto esa como el plebiscito Vivir sin Miedo, fueron motorizados por organizaciones como ADOC, como cosas que se crearon, ¿no? El movimiento No a la Baja, recuerdo, y pese a eso concitaron una gran adhesión ciudadana, al punto de que ninguna de las 2 iniciativas fue aprobada finalmente en las urnas, ¿no? No sé si claro, el contexto cambia, y no es lo mismo impedir la aprobación que promover la derogación, pero tal vez pueda invocarse esa experiencia como un antecedente de lo que se podría gestar en torno a las modificaciones en la seguridad pública, que son importantes, no solo en ese terreno de la legítima defensa presunta, sino en todo, también en la legislación penal para los menores, bueno, hay de todo acá, hasta la posibilidad de armar gente quizás retirada, ¿no? ¿Sabes que hay una cosa que hizo bien que aprovechó el gobierno? Es introducir estos cambios en medio de la pandemia. Claro. Porque ese es un hecho objetivo, así que imposibilita, imposibilita no, pero
complica las reacciones frente a algunas cosas. Entonces me parece que estuvo bien pensado eso. Además, claro, una cosa, como decías vos, es oponerse a una ley. Y otra cosa es oponerse a un plebiscito. Y otra cosa es generar un movimiento en estas condiciones. Capaz que se hace, ojalá. Pero creo que la oportunidad política fue bien percibida por el gobierno en esto, ¿no? Por otro lado, perdón, pero eso que vos decís es objetivo, lo de la pandemia es objetivo, pero hay una carga subjetiva ahí muy importante en el sentido de que la pandemia de algún modo como que despertó el miedo, una especie de miedo generalizado, un miedo físico en las personas, ¿no? Miedo al daño, miedo a enfermarse, miedo al contagio, un miedo del cuerpo, digamos, que eso me parece que también va bastante en contra de las posibilidades de movilización y de entrega, digamos, de la gente a pelear por algo que implique salir de su casa, tomar ciertas decisiones que van en contra de esa... reunir esa Claro. cantidad de firmas que se necesita para ninguna de las vías posibles, ¿no? Hay otro factor, perdona. Es que los informativos volvieron a abrir nuevamente con policiales. Se sigue creando el clima de la inseguridad. Entonces eso también... Sí, eso había retrocedido Sí. y volvió como que, no, hace Es falta como más... afirmando, conceptualmente afirmando, o en el mensaje afirmando la necesidad de que se aplique tal cual esta ley. Y probablemente la intención de profundizar en cambios en ese terreno, ¿no? Quiero pasar a un tema también muy importante que tiene que ver con el estado de la coalición. Porque esta semana, si teníamos la semana pasada la renuncia de lo renunciaron a Ernesto Talvi, esta semana tenemos dos cosas que me parece que vale la pena comentar. Primero, ¿cuál es la situación real de Talvi? ¿No? ¿Por qué el gobierno le ofrece este nuevo ministerio que se aprueba en la Ley de Urgente Consideración, que es el Ministerio de Medio Ambiente, a un senador de Ciudadanos, Adrián Peña, pese a que Talvi tenía como idea que eso fuera ocupado por un técnico? Él pensaba en Blasina, ¿no? Sin embargo, el gobierno le está ofreciendo un político, la mano derecha de Talvi, y Adrián Peña ya dio todas las declaraciones de que él está dispuesto a aceptar, e incluso se reunió con Sanguinetti y están contentísimos con eso. Lo condicionó a que Talvi estuviera de acuerdo, pero no sé qué margen tiene Talvi hoy para oponerse a algo, porque lo están corriendo. Yo señalaba hoy un artículo que escribí que vi el columnista editorial del diario El País, Francisco Faig, que titula su nota Talvi al precipicio, ¿no? Le dice de todo, hasta le dice petizo en la nota, ¿no? Cosa que me resultó impresionante como columna editorial. Y dice, bueno, el Partido Colorado ya saben que si sigue la Talvi van al precipicio. Y no me parece que Sanguinetti esté en la posición de defenderlo a Talvi. O sea, ¿en qué condiciones queda Talvi y qué condiciones queda la coalición? Tomando en cuenta esto y tomando en cuenta la ahora sí confirmada desaparición de Novik, otro de los firmantes del acuerdo multipartidario del compromiso por el país, ¿no? por Uruguay. Una cosa que es curiosa es la intervención de Sanguinetti esta semana, ¿no? Diciendo que, primero, bueno, que la coalición no corre peligro, pero al mismo tiempo avisándole al presidente que este no es un gobierno del Partido Nacional, sino que es un gobierno, como él mismo ha dicho tantas veces, de la coalición multicolor, pero al mismo tiempo también dando señales hacia adentro del partido, supongo, diciendo que el Partido Colorado es mucho más que Sanguinetti o que Talvi, como diciendo, bueno, las diferencias que podamos tener no importan, lo que importa es que el Partido Colorado esté firmemente, gobernista, vocación institucional, etc. Pero bueno, en definitiva, Talvi se ve como muy solo, digamos, ¿no? Para mí lo liquidaron, ¿no? Hay una cosa además, cuando creo que no se hizo el ofrecimiento oficial a Peña en ese momento, cuando se reúne en la calle con Ciudadanos, no se reúne con Talvi, es decir, no reconoce más allá de todo el lío de haberlo hecho renunciar, pero no reconoce, es decir, habla con su segundo, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una suerte de que Talvi fue. Está corriendo. Fue. Y por errores propios y por diferencias que ha tenido, pero fue.
Y que Sanguinetti también se da cuenta que más allá de dejar de lado a Talvi, se da cuenta que esta, como decían varios politólogos, es una coalición parlamentaria y no gobernante. Y además, incluso Sanguinetti dice, recuerda que él fue el promotor de la coalición multicolor. Cuando fue a reunirse con Larrañaga y con la calle Pou. Pou. Entonces hay una necesidad de recuperar ahí, creo, el peso del partido. Se sacrificaba. Una opinión, capaz que es muy apresurada, pero me da la sensación de que, bueno, este es un gobierno de la calle Pou, del herrerismo, diría yo, en la cabeza de la calle Pou, pero que como coaligados, así de peso, reconoce a Sanguinetti y a Manini Ríos. Claro. Con ellos tiene que arreglar. Con el resto los puede operar, puede ver cómo los corre para el costado, e incluso al tipo más votado después de él, porque Talvi era electoral del Partido Colorado, y además el que tiene mejor imagen. Incluso mejor imagen que él, que la calle Pou, ¿no? Sí. O sea, se va como asentando en esos tres pilares, ¿no? Esos tres pilares. La calle Pou, Sanguinetti, Manini Ríos. No sé si vos lo ves así o es muy apresurado. Es así. Son los interlocutores fuertes. Habiendo... Todo es una broma. Yo creo que Talvi tuvo el último repatriado con Bustillo. Lo repatrió Bustillo. Lo repatrió Bustillo, ¿no? Pero me parece que ingresó a destruir todo lo que había hecho Talvi, ¿no? Destitución, le eliminó hasta el plan estratégico 5.0. 5.0. Sí, yo creo que Talvi va a necesitar un tiempo para recomponer su figura y su peso. Pero tiene una banca, ¿no? O sea, en la banca del Senado, las bancas son personales. O sea, la banca es de él y supongo que ese es como su pequeño cuartel general, claro. Él desde ahí, a partir de ahí puede empezar. Ojo, él no tiene experiencia parlamentaria, ¿no? Pero bueno, pero Soledad, vos para negociar con un gobierno, en una coalición, negociás con los votos que podés comprometer. Claro. ¿Cuántos votos puede comprometer Talvi? ¿Puede comprometer todos los votos de Ciudadanos? Hay que ver. Sí, claro. ¿No? Porque ahí está el ministro, ministro de Ganadería, el ministro ahora de Medio Ambiente y la subsecretaria que era de su sector, pero que fue y se desmarcó, ¿no? Entonces es un tema complejo. Fíjate que hay una cosa, en las elecciones internas, Talvi sacó mucho más que el grupo de Sanguinetti, que ballistas. Sin embargo, esa distancia se acortó en octubre. Los dos tienen 2 senadores, ¿no? Es decir, esa diferencia que aparecía en el resultado de las internas ya no fue la misma. Entonces ahí creo que no tiene la misma cantidad de votos del PASO. Y si además que su gente empieza a abrirse, como Carolina H., como Peña, que le gustó lo del ministerio, está en una situación difícil. Popi, hagamos una mención porque nos vamos quedando sin tiempo al Consejo Superior Tripartito de Salarios, porque hubo un acuerdo ahí, aunque no todos los sindicatos están alineados dentro del acuerdo. Un acuerdo que firmaron los empresarios, los trabajadores, el PIT-CNT y el Ministerio de Trabajo, que es un acta. Es decir, que se pretende que sea la base de las negociaciones que hay. Solo quedaron 3 ramas fuera de esta acta, que son la construcción, que empieza ahora a negociar su nuevo convenio, la salud privada y el transporte, ¿no? Es decir, que serían los que dejaron al margen, el gobierno estuvo de acuerdo en eso, que no estarían, no tendrían como techo el periodo de un año y las pautas aprobadas, esas del 3%, el 4%, en el caso de los salarios menores a 22.000 pesos nominales. Después no tendrían tampoco el aumento de julio del 2021, que sería, de acuerdo a la inflación, menos el 3 y menos el porcentaje del PBI. Con lo cual, en algunas ramas puede llegar a ser 2% de aumento, con una inflación que va a andar 8, 9. Entonces, no, está claro que va a haber pérdida de salario real, aunque también me parece claro que algunos sindicatos, sobre todo muy fuertes como el Zunca, no están ni ahí en llegar a un acuerdo. Están previendo una asamblea en la Plaza 1 de Mayo para el 15 y el Zunca parece que no se baja de nada que sea
pérdida de salario real, ¿no? O sea, no quieren pérdida de salario real. Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero estamos hablando de un sindicato en un área que además no fue afectada tanto por la pandemia, ¿no? Y que tiene perspectiva de crecimiento incluso por el tema de UPM. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero por lo pronto del acuerdo se puede decir que va a haber pérdida de salario real, indudablemente, en prácticamente todos los rubros. Bueno, a algunos se les cayó el acuerdo, como los peones rurales. Vamos a ver en qué condiciones quedan. Bueno, si estás ahí, seguí poniendo el hashtag Legítima Defensa. No te olvides de que ahora te puedes hacer socio también por WhatsApp. Y bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con el segundo bloque de Legítima Defensa.